No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos a las noticias. Hoy, como siempre, está Jordi con nosotros. Hola, Jordi. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy bien, vamos a dar primero las noticias. Luego, como nos tenía acostumbrados, Ana estará con nosotros para las noticias culturales. Y bueno, ya vamos a hablar de 4 temas interesantes. Primero vamos a empezar con la OLP, porque ha respaldado, aunque a regañadientes, la reanudación de las negociaciones indirectas con Israel. Todo esto en el marco de la visita de George Mitchell a Israel. Por otro lado, Turquía se está ofreciendo durante estos días para mediar en la reanudación de conversaciones entre Siria e Israel, que recordamos que llevan casi 2 años paradas. También hablaremos de las críticas que está recibiendo el presidente de Panamá por el apoyo que ofreció a Israel, porque se hablaba de la neutralidad en el marco de su visita a este país. Y por último hablaremos de la sentencia que se ha dictado contra el neonazi Pedro Varela, de 2 años y 9 meses de cárcel y el decomiso de libros. Bueno, Jordi, empezamos por la OLP y la reanudación de negociaciones indirectas. Así es, Dani. El Comité Ejecutivo de la OLP ha aprobado en el marco de la visita de George Mitchell a la zona la reanudación de negociaciones indirectas con el gobierno israelí con la intención de satisfacer a Estados Unidos y de evitar acusaciones de obstruccionismo en el camino de la paz. Los dirigentes palestinos han advertido que si a los 4 meses no se alcanza un acuerdo de principios sobre las fronteras, abandonarán el proceso. El presidente Mahmoud Abbas pretende que se sigan debatiendo distintos asuntos complicados hasta la fecha, como son las fronteras, la seguridad, los refugiados y Jerusalén, teniendo en cuenta lo ya negociado con el anterior primer ministro israelí, Ehud Olmert. Bueno, como se podrán imaginar, Netanyahu, en cambio, se niega a recoger el testigo de su antecesor en el cargo y quiere comenzar desde cero. En fin, parece que las declaraciones de ambas partes no hacen presagiar que se vaya a sacar mucho provecho de estas conversaciones, pero más bien, como decía Jordi, ¿no?, que es contentar a Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, comentar que ayer aterrizó también en la zona el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero con la actual coyuntura política que se vive en estos momentos no se augura que el conflicto vaya a acaparar gran parte de la agenda. Turquía, Jordi. Pues sí, vamos a hablar de Turquía, Dani, porque ofrece su mediación para reanudar las conversaciones entre Siria e Israel. Ahmet Davutoglu, ministro de Asuntos Exteriores de este país, hizo declaraciones a los medios después de reunirse con el presidente sirio Bashar al-Assad y el resto del gabinete de gobierno turco. Davutoglu dijo que están resueltos a convertir las conversaciones indirectas en directas y quiere embarcarse en una iniciativa regional en este asunto. Por su parte, un portavoz sirio declaró que al-Assad dijo al ministro turco de Asuntos Exteriores que no hay ningún partido en Israel que esté dispuesto a lograr la paz, a pesar de la presencia de un mediador honrado, según afirmó, como Turquía. Bueno, recordar que las conversaciones y estas negociaciones alcanzaron un punto muerto después de que el ex primer ministro Ehud Olmert, israelí, anunciara su dimisión en septiembre de 2008 y de que Siria se retirara en protesta por la ofensiva israelí de enero de 2009 en la Franja de Gaza, controlada por los islamistas de Hamas. También se han roto debido a la falta de acuerdo sobre la demanda de Israel de que Israel se retire a los altos del Golán, recordamos, ocupados por Israel desde 1967. Y bueno, fuertes críticas por el apoyo del presidente de Panamá a Israel. Así es, Dani. Durante una gira a Israel que concluyó el viernes pasado, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, apoyó en varios actos públicos a Israel en el conflicto que mantiene con Palestina y el mundo árabe y aseguró que Panamá siempre apoyaría al Estado hebreo en cualquier foro internacional. Analistas internacionales advirtieron que el apoyo otorgado por el presidente panameño a Israel en el conflicto con el mundo árabe pone en peligro la posición histórica de neutralidad de Panamá y hace más vulnerable el canal ante los conflictos internacionales. El mandatario panameño también aseguró que Israel es el guardián de la ciudad santa de Jerusalén, lo que generó airadas críticas desde el mundo árabe.
Pues por poner solo uno de los ejemplos, Julio Yao, catedrático en Derecho y Relaciones Internacionales, dijo a la agencia AFP que estas declaraciones son muy peligrosas porque el apoyo a Israel no solo pone en peligro la neutralidad del canal, sino que puede atraer la hostilidad de sus enemigos, quienes pudieran contemplar un ataque. Bueno, como siempre, una vez más, tenemos que las críticas se vierten sobre los que apoyan a Israel, pero nunca podemos ver lo contrario. Así que bueno, pues desde aquí lo que podemos hacer es agradecer al presidente panameño por su valentía. Y terminamos con el neonazi Pedro Varela. Así es, Dani, este es un juicio, es un caso que llevamos años siguiéndolo realmente y bueno, ya tenemos una pena concreta. Las penas impuestas por el Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona al propietario de la librería Europa, Pedro Varela, han sido de 1 año y 3 meses de cárcel por un delito de difusión de ideas genocidas y otro 1 año y medio de cárcel por atentar contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución. La juez Estela Pérez Franco ordenó la sentencia, el decomiso de todos los libros empleados para cometer esos delitos y de todos los objetos relacionados con ese comportamiento delictivo. Esto es el busto de Hitler, la esvástica de hierro que abría la librería, los cascos militares, así como carteles nazis intervenidos en la operación policial que dio origen al proceso. Varela se presentó en el juicio como lo ha hecho siempre, como un simple librero, pero la sentencia considera que las obras que comercializaba recomiendan la segregación racial y suponen un menosprecio al pueblo judío y otras minorías. Se trata de libros unidireccionales en cuanto a su contenido, con una absoluta falta de pluralidad y dirigidos hacia una única línea de pensamiento, según la juez. Bueno, pues un total de 2 años y 9 meses de cárcel para el neonazi Pedro Varela. Esperemos que esta buena noticia sirva de freno para otros que pretendan difundir ideologías nazis o extremistas en general, aunque desde luego va a ser un camino lento y lleno de dificultades. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Dani. Nos vemos mañana y ahora pasamos a las noticias culturales con Ana. Hola Ana, bienvenida. Gracias Dani, ¿qué tal? Pues muy bien, como te decía antes, sintiéndome raro porque sí. Hemos intercambiado ahora los papeles. Yo estaba ahí. Cambiamos de papel, sí. Bueno, pues cuéntanos con qué empezamos las noticias culturales. Muy bien, bueno, voy a empezar con algo que no pasó. La película israelí no ganó los Oscar, hay que decirlo. La película Ajami, que la verdad es que fue muy reconocida mundialmente, pero a los Oscars no ganó. Realmente lo que es sorprendente no es que no haya ganado, sino a quién no ha ganado, porque todo el mundo decía que quien va a ganar es la película La cinta blanca de Michael Haneke, y no. La que ganó es la película argentina El secreto de sus ojos, que esa realmente fue la gran sorpresa. Así que, pero bueno, la verdad es que de todos modos fue un gran logro para el cine israelí estar ahí nominados, así que bueno, ahí vamos. También recordar que Penélope se nos quedó sin el Oscar, pero bueno. Sí, realmente muy triste todo eso. Bueno, primero les quiero simplemente recordar que mañana miércoles en el Centro Cultural Salmerón un concierto de música judía a las 7:30 de la tarde con el violinista Yuval Waldman, a quien hemos entrevistado aquí en alguna ocasión en el programa Rendezvous en francés. Es entrada libre, organizan el Instituto de Música Judía de Barcelona y Casa Sefarad Israel. También otro evento que les quería comentar, bueno, me parece que ya hablaron aquí sobre el nuevo libro La Clave Embassy, la historia del médico Eduardo Martínez Alonso, médico español que salvó a muchos perseguidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, y su hija, Patricia Martínez de Vicente, escribió este libro sobre su historia, que se va a presentar la próxima semana, el 16 de marzo a las 8 de la tarde, en la Casa de Galicia en Madrid. Y terminando, contándoles que en el Centro Cultural Memoria de Andalucía, en Granada, se puede ver a partir de estos días y hasta el 31 de mayo la exposición Manchas de Luz, Ser Mujer en el Holocausto. Es una
exposición creada en Yad Vashem, que estuvo ya viajando por varios países. Estuvo recientemente en Viena y ahora llega a Granada sobre, la historia del Holocausto contada desde el punto de vista de los pequeños detalles de las mujeres. Y eso es todo para hoy. Pues fenomenal, Ana, a pesar de la mala noticia del principio que la película israelí no ganó el Oscar, la verdad que las demás noticias hay muchas cosas que hacer, sí. Y a nuestros oyentes decirles que hasta mañana, que mañana tendremos mucha más información y muy fresca, tanto a nivel político como a nivel cultural. Muchas gracias por estar en Radio Sefarad. Bienvenidos un día más a Radio Sefarad, a las noticias. Como siempre tenemos el gusto de tener a Jordi con nosotros. Bienvenido, Jordi. Hola, Dani. Muchas gracias. Hoy traemos 4 noticias que esperemos que sean interesantes. La primera es sobre Israel, que acepta conceder la amnistía a 77 terroristas palestinos. Por otro lado, Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, en el marco de su visita a Oriente Medio, ha pedido más esfuerzos para la paz en la zona. Luego seguiremos en Venezuela porque hay una seria amenaza que, como ha publicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los judíos de este país, y terminaremos en Letonia, ya que el partido oficialista letón pide autorizar la marcha de excombatientes nazis. Empezamos por el principio. Israel acepta conceder la amnistía a 77 terroristas palestinos. Así es, Daniel. La Autoridad Nacional Palestina recibió anoche una lista en la que figuran los nombres de 77 terroristas, casi todos de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, que van a obtener la amnistía por parte de Israel. Según el diario israelí Yediot Aharonot, no se incluye ningún miembro importante de Al-Fatah. A lo largo de los últimos 5 años, todos ellos han firmado una declaración por la que se comprometen a renunciar al uso de la violencia y han entregado sus armas. Además, han aceptado estar bajo la custodia de la policía de la Autoridad Nacional Palestina en una cárcel de la zona de Nablus en Cisjordania hasta que estén listos los acuerdos de amnistía. De los que han sido eliminados de la lista, solo 10 han recibido una amnistía completa, lo que significa que pueden vivir en sus casas y moverse libremente por Cisjordania y por el extranjero. El resto ha recibido una amnistía parcial, Dani. Bueno, en virtud del programa de amnistía, Israel se ha comprometido a no perseguir a los palestinos que hayan aceptado deponer las armas y renunciar al terrorismo. No obstante, tenemos que recordar también que el pasado mes de noviembre las autoridades israelíes ya amnistiaron a otros 92 terroristas de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Seguimos con la visita de Joe Biden a Israel, que llegó ayer y ya está hablando de los esfuerzos por la paz en Oriente Medio. Así es, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció ayer a Israel por acceder a reanudar el proceso de paz en Oriente Medio y prometió que Washington siempre respaldará a aquellos que asuman riesgos por la paz. Biden dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que la paz histórica requerirá que ambas partes hagan compromisos históricamente audaces. Biden agregó que las conversaciones indirectas con los palestinos suponen un momento de verdadera oportunidad tras prometer un apoyo total y absoluto para garantizar la seguridad de Israel en Oriente Medio y su intención de frenar el programa nuclear iraní. Bueno, de momento el inicio de estas negociaciones indirectas con la mediación de Estados Unidos ya tiene el apoyo de la Liga Árabe para un periodo de 4 meses y después se estudiaría la posibilidad de pasar a negociaciones cara a cara entre israelíes y palestinos, algo que a día de hoy desde luego parece demasiado optimista. Estaremos aquí en Radio Sefarad muy pendiente del avance de estas negociaciones indirectas. Venezuela, ¿hay una seria amenaza para los judíos, Jordi? Pues bueno, estamos por verlo. De momento parece que sí. No es la primera vez que hablamos del gobierno de Hugo Chávez y su relación con la comunidad judía de este país. Ahora, en un informe publicado hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó al gobierno de Hugo Chávez de crear una atmósfera de intolerancia política y un clima hostil hacia la libertad de derechos. En el informe también se expresa la preocupación acerca de la situación de la comunidad judía, en concreto de Venezuela, que se ve especialmente afectada por un clima de intimidación e incidentes de naturaleza violenta. Se cita incluso un discurso pronunciado por Chávez en 2005 en el que acusó a algunas minorías, entre otros los descendientes de aquellos que crucificaron a Cristo.
Bueno, poco más hay que agregar a los resultados de este informe, debido, desgraciadamente, a lo ya muy acostumbrados que nos tiene el presidente de Venezuela a este tipo de declaraciones. Pero sí es importante resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya incluido en su informe el antisemitismo reinante hoy en día en Venezuela, que muestra las dificultades por las que está atravesando la comunidad judía de este país. Y terminamos en Letonia con el partido oficialista letón, que no nos ha traído hoy una alegría. Pues desde luego que no, Dani. El partido oficialista Unión Ciudadana de Letonia instó hoy al alcalde de Riga, la capital de Letonia, y al director ejecutivo de este municipio a que autoricen la marcha de los antiguos legionarios letones de las Waffen-SS, las tristemente famosas unidades de élite del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El pasado 5 de marzo, la Asamblea Constituyente de Riga prohibió celebrar el próximo 16 de marzo todas las actividades relacionadas con el aniversario de la fundación de la Legión Letona de las Waffen-SS, entre ellas la tradicional marcha de sus excombatientes. Portavoces de la Unión Ciudadana, representada por el gobierno letón por el ministro de Defensa, Imantis Liegis, señalaron que la prohibición de esta marcha vulneraría el derecho fundamental a la reunión. Bueno, tenemos que recordar que estas marchas de veteranos de la Legión Letona de las Waffen-SS vienen celebrándose en Riga cada 16 de marzo hace varios años. El presidente del país báltico declaró en 2008 que no considera nazis a los miembros letones de las SS, muchos de los cuales, todo hay que decirlo, participaron directamente en las matanzas de judíos y de otras etnias perpetradas en Letonia y en Bielorrusia. En fin, con esta triste noticia nos despedimos hasta mañana. Gracias, Jordi. Gracias, Dani. Y gracias a todos nuestros oyentes por estar un día más. Y ahora pasamos a las noticias, como siempre, culturales con Ana. Hola, Ana. Hola, Dani, ¿qué tal? Bien, aquí esperando esas noticias culturales. Aquí estoy, ya llegamos a las noticias culturales y nos vamos primero a Lorca, donde últimamente hay un despertar judío desde que descubrieron ahí los restos de la sinagoga medieval. Y bueno, están ahí excavando y haciendo muchísimos proyectos. Y en estos días se inauguró oficialmente el Centro de Estudios de la Cultura Judía de Lorca, que se llama Rabbi Moshe, a nombre de Rabbi Moshe Abenayon, que fue un judío lorquino de la Edad Media, dedicado al comercio, un erudito, bueno, uno de los personajes importantes de esta zona y de esta época. Las actividades van a empezar el 15 de marzo con un seminario titulado El valor y el sentido del sufrimiento en la vida. Algo un poco... No sé si yo empezaría con eso. Demasiado profundo para empezar. Un poco... Pero bueno, quien lo va a llevar es el director de educación judía en Lorca, Daniel Ben-Itzhak. Sigue con el curso Judaísmo Bíblico, Introducción a la Torá y a la Mística Judía el 16-17 de marzo. Y en estos días también Uriel Macías, a quien conocemos aquí de la Comunidad de Madrid, va a impartir una pequeña charla acerca de la cocina sefardí. Así que muchas actividades judías en Lorca, prepárense. Sí, desde luego es una de las juderías más activas. Hace poco estuvimos dando información de otras actividades. Uh-huh. Y ahora me voy a Alemania para contarles que la artista española Sofía Gandarias, que el pasado verano estuvo aquí, fue entrevistada en la radio, ahora presenta en Leipzig la exposición Kafka el Visionario. Se acaba de inaugurar en el Centro de Cultura Judía de Leipzig. Son 30 pinturas que ella hizo inspiradas en la obra de Franz Kafka y se puede ver ahí hasta el a partir del 14 de marzo. Y además, en paralelo a esta exposición, como la próxima semana también inicia la Feria del Libro de Leipzig, va a haber un ciclo de lecturas de autores judíos. Pues invitarán los seguro numerosos oyentes que tenemos en Alemania a que acudan a verlo. Efectivamente. Y terminamos con una noticia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde la Academia Israelí de Ciencias expone a partir de esta semana por primera vez el manuscrito original de la teoría general de la relatividad
escrita por Albert Einstein en 1916. Son las 46 páginas originales, o sea, puedes ver ahí lo que borró, lo que agregó Einstein, todo lo que él hizo con este primer borrador que cambió el mundo de la física. Y bueno, él en su momento legó todos sus escritos a la Universidad Hebrea. Él era de hecho uno de los que impulsaron su creación en 1925, así que pues ahí lo tienen. Y eso es todo por hoy. Pues con la sabiduría de Einstein nos quedamos y mañana más noticias para todos nuestros oyentes. Agradecerles que hayan estado un día más con nosotros. Bienvenidos un día más a las noticias de Radio Sefarad. Hoy, 11 de marzo de 2010, 6 años después de los terribles atentados terroristas de Madrid, por lo cual desde aquí, desde Radio Sefarad, queremos hacer un especial recuerdo, un especial homenaje a las víctimas. Estamos hoy, como siempre, con Jordi. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, Dani. Tendremos hoy las noticias y después las culturales, que vendrá, como siempre, Ana con nosotros. Las noticias hoy nos traen una alerta de islamización iraní en América Latina, bastante preocupante según Israel. Después, una reunión que ha tenido el jefe de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano, tanto con el ejército libanés como con el israelí. Seguiremos con terroristas islámicos detenidos sospechosos de planear el asesinato de un dibujante. Y terminaremos con una noticia muy esperanzadora, que es el premio a 2 canadienses por su valiente actuación durante la Shoah. Así que, Jordi, empezamos con esa alerta de la islamización iraní en América Latina. Así es, Dani. Tanto el ministro del Interior de Israel, Isaac Aharonovich, como el director para Sudamérica de la Cancillería israelí, Alexander Ben-Zvi, que se encuentran en Uruguay en visita oficial, afirmaron en una entrevista a EFE que la penetración de Irán en América Latina es un tema que concierne y atañe a Israel y al mundo entero de primera mano. El ministro, que llegó a Uruguay para presentar las felicitaciones del presidente de Israel, Shimon Peres, a su par uruguayo José Mújica con motivo de su toma de posesión, aprovechó para reunirse con representantes del Ministerio del Interior uruguayo con el fin de intercambiar información en materia de seguridad. Ben-Zvi afirmó que hay un proceso de islamización de América Latina y que estos conversos luego aparecen en Internet vestidos de blanco y con algo parecido a explosivos en nombre de Hezbollah. Precisó que hoy pueden planear un atentado contra una institución judía, pero mañana, si no les gusta la política de un gobierno, actuarán contra eso. Desde luego, preocupante dato que nos traes, Jordi. Aunque, bueno, pues no es nuevo, es un fenómeno que se está dando cada vez más en países latinoamericanos, como es el caso de Uruguay, el caso de Brasil o el caso de Venezuela. Seguimos con Alberto Asarta, jefe de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano, que se ha reunido con oficiales del ejército libanés e israelí en Ras Nakura. La Agencia Nacional de Noticias Libanesa señaló que durante las conversaciones examinó la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra en 2006 entre Israel y Hezbollah, y las acciones ocurridas recientemente para evitarlas en el futuro. También se analizó la seguridad en la línea azul marcada por la ONU para certificar la retirada israelí del sur del Líbano en mayo de 2000 y la situación de la aldea de Gayar, cuya parte libanesa ocupa Israel desde el 2006. Ambas partes expresaron su total apoyo a la aplicación de la resolución 1701 y a la FINUL. Y añadir que al término de estos encuentros, el general Asarta subrayó la necesidad de estas reuniones que se mantengan a 3 partes, ya que constituye un proceso esencial pues para solucionar las cuestiones prácticas relacionadas con estos ámbitos militares y de seguridad. Seguimos con 7 terroristas islámicos detenidos, sospechosos de planear el asesinato a un dibujante de Mahoma. 7 personas fueron detenidas hoy en Irlanda acusadas de planear el asesinato del dibujante sueco Lars Vilks, que fue amenazado de muerte por grupos terroristas islámicos tras publicar en septiembre de 2007 una caricatura del profeta Mahoma con el cuerpo de un perro.
Según informó la policía irlandesa, se trata de 4 hombres y 3 mujeres musulmanes que fueron detenidos en el marco de una investigación conjunta de las fuerzas de seguridad de varios países europeos, de la CIA y del FBI estadounidense. Recordar que un grupo terrorista iraquí vinculado a Al-Qaeda puso precio a la cabeza de Wilkes y ofreció $100.000 a quien acabe con la vida de este dibujante. Bueno, y también tenemos que recordar que un hombre de 27 años, con vínculos con el movimiento terrorista islámico somalí Al-Shabaab y con Al-Qaeda en África Oriental, ya había intentado atacar con un hacha a Kurt Westergaard, dibujante del rotativo danés Jyllands-Posten, quien también caricaturizó a Mahoma en 2005. Y seguimos con el premio que ha concedido Israel a 2 canadienses por su valiente actuación durante la Shoah. Difíciles de pronunciar los nombres, Dani, pero allá vamos. Zbigniew Jaczewski y Urani Palme Irma, un año después de sus muertes, fueron homenajeados y recibieron un premio por sus valientes esfuerzos realizados durante la Shoah. El reconocimiento recibe el nombre de Justo entre las Naciones y es otorgado por Yad Vashem, el Centro de Recuerdo y Educación de la Shoah en Jerusalén. Los parientes de estos 2 canadienses aceptaron los premios en su memoria, que consistieron en una medalla y una placa con sus nombres en el jardín del Yad Vashem. Jaczewski acogió a una niña de 9 años que había escapado del gueto de Varsovia y no tenía dónde ocultarse. La trató como a su propia hija y a finales de 1942 la devolvió a su casa. Irma también salvó a un niño de 13 años escondiéndolo en el orfanato que supervisaba por el peligro de ser capturado por los nazis. Bueno, Jordi, yo creo que no hubiera podido pronunciar esos nombres mejor que tú. Pues nada, con la emoción de estas 2 historias y la valentía de sus protagonistas, que es desde luego un signo de esperanza, pasamos a las noticias culturales con Ana. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Dani. Hola, Ana, bienvenida. Gracias, Dani, ¿qué tal? ¿Qué noticias interesantes de cultura nos traes hoy? Primero empiezo con la Universidad Hebrea, la de Jerusalén, que cada 2 años celebra una conferencia europea en otra ciudad de Europa. Y este año llegan a Madrid, del 11 a 14 de marzo, también con la colaboración de Casa Sefarad Israel. Se van a celebrar unas jornadas con científicos y humanistas y economistas de todo el mundo. El tema central se titula El mundo ante la encrucijada de culturas. También va a contar con la presidencia de honor de la reina Doña Sofía, así que unos actos importantes que se van a celebrar aquí en Madrid. Sigo y ahora me voy al Cairo, donde se acaba de restaurar la sinagoga de Maimónides. Maimónides, que bueno, no hace falta presentarlo aquí en Radio Sefarad, pero les recordaremos que se fue a El Cairo y ahí pues fue el rabino de la comunidad judía y últimamente hay un plan en El Cairo de restauración de algunos sitios judíos. El gobierno lo está haciendo, o sea, sí lo están apoyando, hay que decir que también lo están haciendo un poco de forma discreta porque no quieren que se enfaden demasiado los grupos más anti-israelíes y antisemitas de Egipto, pero bueno, algo de apoyo sí hay, aunque no está así muy, muy visible. Y esta semana se celebró el acto de apertura con el embajador de Israel en Egipto, Itzhak Levanon, con el Comité Judío Estadounidense, que también estuvo apoyando este proyecto, que bueno, me parece muy, muy bonito que haya sinagogas que ya se puedan visitar restauradas en El Cairo. Sí, desde luego, y además recordar que Maimónides, aparte de rabino, ejerció como médico de la corte en los años que vivió en El Cairo. Exactamente. Y terminamos en Berlín, donde se acaba de celebrar, de conmemorar al grupo Baum, que era un grupo de jóvenes de resistencia judía y también comunista contra el nazismo. Era un grupo de jóvenes de izquierda reunidos en torno a Herbert Baum y a su esposa, que estaban haciendo todo tipo de acciones clandestinas contra el nazismo. Muchos de ellos acabaron
ejecutados en el 42. Y esta semana fueron recordados en Berlín. Se proyectó una película documental acerca de ellos, Ella Hirsch y sus amigos. Y también se leyeron fragmentos de un libro que cuenta su historia, que se titula A la sombra de las estrellas, que escribió Regina Scheer. Y eso es todo. Muchas gracias, Ana. Te esperamos mañana con noticias al menos tan interesantes como hoy. Prometo. Muy bien, muchas gracias a nuestros oyentes y lo mismo que le hemos dicho a Ana, les esperamos mañana. Bienvenidos a Radio Sefarad. Hoy las noticias de los viernes, como todas las semanas, no tocaremos temas de actualidad política israelí porque para eso hemos tenido a Salem Ergi con nosotros. Pero tocaremos, ¿no es así, Jordi?, otros temas interesantes. Así es, Dani, ¿qué tal? Vamos a hablar de estos temas, luego como siempre tendremos a Ana con nosotros para la actualidad cultural. Hoy entre los temas que tenemos pues destaca que la negación de la Shoah será delito en Hungría próximamente, ya está ratificado. Que Estados Unidos ha ratificado su compromiso en la lucha contra el antisemitismo. Bajamos hasta Sudamérica porque Paraguay y Brasil han aprobado el acuerdo de libre comercio Mercosur-Israel. Y por último terminamos con los falashas etíopes que acusan a Israel de un poco de abandono. Empezamos por el principio, Jordi. La negación de la Shoah será delito en Hungría. Anunciábamos la noticia hace unas semanas y ahora ya está confirmada. La negación de la Shoah será delito punible a partir de abril en Hungría después de que el presidente del país, László Soloim, firmara una ley aprobada por el Parlamento que así lo contempla. La legislación entrará en vigor en abril. Quien niegue el asesinato masivo de judíos durante el gobierno nazi de Adolf Hitler o lo relativice podrá ser condenado entre 2 y 3 años de prisión. En Hungría, más de 400.000 judíos fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles perdieron la vida en ejecuciones en masa y marchas de la muerte. Bueno, y como habíamos dicho en su momento, esto es un gran paso que se da en Hungría, al contrario, desgraciadamente, de lo que ocurre en España. Tenemos que recordar que se modificó la ley en nuestro país y en este último año han venido a dar conferencias a España pues varios conocidos negacionistas de la Shoah, como son David Irving o David Duke, algo que nos recordaba hace tan solo una semana Esteban Ibarra en la tertulia que tuvimos. Seguimos con Estados Unidos porque ratificó su compromiso en la lucha contra el antisemitismo. Así es, Dani. El gobierno de Estados Unidos ratificó su intención de presionar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer cumplir la mención que tiene que ver con la lucha contra el antisemitismo. Así lo confirmó Hannah Rosenthal, directora de la Oficina del Departamento de Estado encargada de vigilar y combatir el antisemitismo durante un encuentro celebrado en Londres. Ante una audiencia que incluía parlamentarios, diplomáticos, asesores de política y líderes de la comunidad, Rosenthal destacó que para Estados Unidos es importante fortalecer los derechos humanos y responsabilizar a los infractores. Rosenthal destacó el trabajo de la Community Security Trust, que proporciona seguridad a las sinagogas, escuelas, organizaciones comunitarias y eventos, y representa a la comunidad judía en una amplia gama de la política, no gubernamentales y los órganos normativos en materia de seguridad y el antisemitismo. Además, es la única organización en el Reino Unido que recoge, analiza y publica estadísticas e incidentes relacionados con el antisemitismo. Sí, efectivamente, la Community Security Trust, en su informe del 2009, que se publicó este pasado febrero, mostró un número récord de incidentes en un año antisemitas desde que comenzaron los registros en 1984. Seguimos con Paraguay y Brasil, Jordi. Así es, Dani. Nos vamos a Sudamérica. Paraguay ratificó el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel. El mismo entrará en vigencia con dicho país a partir del 24 de marzo del presente año. Por su parte, Brasil también hizo lo propio y su ratificación entrará en vigor a partir del 3 de abril de 2010. El Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel es el primer y único de este tipo firmado por los países del Mercosur con un país de fuera de Hispanoamérica, algo de lo que se congratula el Estado de Israel, según indicó la Embajada de Israel
en Argentina. El comunicado de la embajada agregaba que la ratificación del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel devendrá en la disminución paulatina de las barreras arancelarias entre los países hasta prácticamente su completa eliminación en un lapso máximo de 10 años y se traducirá en un sensible incremento en el intercambio comercial entre ambos países, contribuyendo a profundizar los lazos entre los países miembros e Israel. Pues esperemos que este tratado, como dice el Jordi, sirva para incrementar el intercambio comercial, pero también sirva a su vez como puente a un mayor entendimiento entre estos países. Bueno, y terminamos con las quejas de los falashas etíopes que acusan a Israel de abandono. En una conferencia de prensa en un centro falasha de Addis Abeba, los representantes del grupo etíope Bet Israel aseguraron que más de 100 miembros de la comunidad han muerto en menos de un año y 1 millar languidecen en la capital etíope sin una vivienda adecuada, ni comida ni servicios sanitarios. Birhan Adugna, vicepresidente de Bet Israel, recalcó que tienen un futuro incierto, pues el gobierno israelí ha fallado a la hora de llevarlos a lo que denominan la tierra prometida de sus padres. Además, aseguró que muchas familias están partidas porque algunos de sus miembros han emigrado a Israel mientras otros se han quedado en Etiopía. Desde hace 3 lustros, un grupo de unos 8.700 falashas esperan emigrar de Etiopía a Israel, 1 millar de ellos en Addis Abeba y el resto en un centro creado por Israel en Gondar, una zona cristiana ortodoxa a unos 600 kilómetros al norte de la capital etíope. Bueno, también hay que decir que ayer el Jerusalem Post señaló que en una sesión del Parlamento de Israel, el ministro del Interior, Eli Yishai, aseguró que el problema de los falashas está resuelto en menos de un año y que previamente representantes israelíes viajarán a Etiopía para decidir quiénes pueden inmigrar. Esperemos que así sea, que dejen de sufrir los falashas en Etiopía. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Y ahora seguimos con Ana y con las noticias culturales. Hola Ana, bienvenida. Gracias, Dani, ¿qué tal? Bien, bien, aquí esperando las noticias culturales que seguro que serán interesantes. Esperemos que sí. Primero les quiero contar que el próximo 16 de marzo, el martes, los amigos de la Universidad de Tel Aviv de habla hispana invitan a una conferencia titulada Del antisemitismo tradicional y el racismo a la judeofobia antisionista. Van a participar la doctora Graciela Ben-Dror de la Universidad de Tel Aviv y Gabriel Vilensky, autor del libro 6 millones de crucificaciones. Así que esto es un evento que tienen ahí en Tel Aviv el 16 de marzo a las 6 de la tarde. Graciela Ben-Dror, que ya estuvo en Madrid hace unos pocos años haciendo una charla sobre uno de sus últimos libros de la Iglesia Católica. Es una de las expertas sobre este tema. Y bueno, sigo en el tema de Shoah. Se acaba de publicar, de presentar en la ONU una enciclopedia sobre la Shoah en territorio soviético. Un centro ruso de investigación del Holocausto acaban de presentar esta enciclopedia. Su editor, el redactor jefe es Ilya Altman, que lo acaba de presentar ahora en la ONU. Realmente un libro muy grande que cuenta la historia de exterminio de los judíos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, sobre cada una de las localidades donde vivían judíos que fueron asesinados. Realmente un trabajo histórico importante. Sí, de hecho decían que cuando se abrieran todos los archivos rusos, probablemente la cifra de 6 millones de judíos pasaría a ser 7. Sí, y de hecho parece que esta enciclopedia todavía le va a faltar, o sea, cuando se abran, o sea, todavía justamente sobre la ex Unión Soviética es donde más creo que todavía quedan por investigar. Y terminamos con un libro que se publica en estos días, libro de Ángel Wagenstein. Ya hablamos de él aquí en Radio Sefarad. Es el tercer libro de una especie de trilogía que él escribió sobre judíos en la Europa del siglo XX. El primero fue el Pentateuco de Isaac, siguió Adiós Shanghai y ahora se publica Lejos de Toledo.
Aquí ya entrevistamos al director de Libros del Asteroide, que es la editorial que publica sus libros, Luis Solano. Él es búlgaro, sefaradí, y solo en este libro, en el tercero, habla de eso. Es un homenaje a los sefardíes de Europa. Y eso es todo. Bueno, si nos recomiendas tú el libro, seguramente sea interesante, que para eso eres la experta de Radio Sefarad en libros. Pues la semana que viene tendremos más noticias culturales. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y Shabbat Shalom también a todos nuestros oyentes. Que pasen un buen fin de semana y el lunes estaremos aquí con todos vosotros de nuevo.